En la madrugada del 22 de junio de 1944, coincidiendo simbólicamente con el tercer aniversario de la invasión alemana de la Unión Soviética, el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration, una ofensiva de proporciones colosales que marcaría un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y consolidaría la supremacía militar soviética en el frente oriental. Nombrada en honor al general ruso Pyotr Bagration, héroe de las guerras napoleónicas, esta campaña tuvo como propósito principal asestar un golpe devastador al grupo de ejército centro-alemán, liberar los territorios ocupados en Bielorrusia y abrir el camino hacia Europa del Este, específicamente Polonia, Lituania y Letonia. La operación se sincronizó estratégicamente con la invasión aliada de Normandía, conocida como Operación Overlord, creando una presión insostenible para las fuerzas alemanas, que se vieron obligadas a combatir en dos frentes simultáneamente. Este esfuerzo conjunto de los aliados y la Unión Soviética no solo debilitó la capacidad militar de la Alemania nazi, sino que también aceleró el colapso del Tercer Reich, sentando las bases para la victoria final en 1945. El contexto estratégico de la Operación Bagration se remonta a finales de 1943, cuando la situación en el frente oriental era crítica para la Alemania nazi. Las derrotas en Stalingrado y Kursk en 1942 y 1943 habían destruido la capacidad ofensiva de la Wehrmacht, forzándola a adoptar una postura defensiva frente a un ejército rojo cada vez más coordinado, mejor equipado y respaldado por una industria militar en auge. Bajo la dirección de Albert Speer, el ministro de armamento alemán, la producción de tanques y armamento había aumentado, pero la escasez de mano de obra, combustible y recursos estratégicos, combinada con la necesidad de reforzar el frente occidental ante la inminente invasión aliada, dejó a las fuerzas alemanas en el este en una posición precaria. En Bielorrusia, el grupo de Ejército Centro, comandado por el mariscal Ernst Busch, mantenía un frente de aproximadamente 1000 kilómetros, pero sus recursos eran insuficientes, apenas 800.000 hombres, 553 tanques operativos y una cobertura aérea mínima proporcionada por la Sexta Flota Aérea de la Luftwaffe, que disponía de solo 300 aviones, de los cuales únicamente 40 eran cazas. Esta debilidad fue identificada por el alto mando soviético como una oportunidad para lanzar una ofensiva devastadora. La planificación de la Operación Bagration se consolidó durante la Conferencia de Teherán, celebrada entre noviembre y diciembre de 1943, donde los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, acordaron coordinar sus esfuerzos para derrotar a la Alemania nazi. Stalin prometió una ofensiva masiva en el frente oriental para aliviar la presión sobre los aliados en el oeste, y los generales soviéticos, liderados por Georgy Zhukov, Konstantin Rokossovsky, Ivan Konev e Ivan Cherniakovsky, diseñaron un plan meticuloso para explotar las vulnerabilidades alemanas en Bielorrusia. La región, caracterizada por terrenos boscosos y pantanosos, había sido considerada por los alemanes como un área poco propicia para ofensivas a gran escala, lo que llevó a una asignación insuficiente de recursos y refuerzos. Los soviéticos, sin embargo, utilizaron una sofisticada campaña de desinformación, conocida como Maskirovka, para engañar al alto mando alemán, haciéndole creer que el principal ataque se dirigiría hacia Ucrania, donde los campos petrolíferos de Proyecti representaban un objetivo estratégico crítico. Esta percepción errónea resultó en una concentración desproporcionada de fuerzas blindadas alemanas en el sur, dejando a Bielorrusia con defensas estáticas y vulnerables. Los preparativos soviéticos para la Operación Bagration fueron un prodigio de organización logística y estratégica. La Unión Soviética movilizó aproximadamente 2.4 millones de soldados, organizados en 4 frentes principales: el primer frente bielorruso, bajo el mando de Rokossovsky; el segundo frente bielorruso, liderado por Georgy Zakharov; el tercer frente bielorruso, comandado por Cherniakovsky; y el primer frente báltico, dirigido por Ivan Bagramian. Estas fuerzas contaban con el respaldo de más de 5.000 tanques, incluyendo los fiables T-34 y los pesados IS-2, 31.000 piezas de artillería y morteros, y alrededor de 5.300 aviones, lo que otorgaba a los soviéticos una superioridad numérica y material abrumadora. La planificación incluyó la acumulación secreta de tropas y equipos,
el establecimiento de depósitos de suministros y la coordinación de ataques aéreos y terrestres para maximizar el impacto inicial. La estrategia se basó en el principio de la sorpresa, con ataques simultáneos en múltiples sectores para desbordar las defensas alemanas y evitar que pudieran reorganizarse o enviar refuerzos. La operación Bagration comenzó con un bombardeo de artillería masivo en la madrugada del 22 de junio de 1944, descrito por los informes alemanes como un diluvio de fuego que destruyó posiciones fortificadas, redes de comunicación y líneas de suministro enemigas. A diferencia de las ofensivas soviéticas anteriores, caracterizadas por cargas frontales masivas pero a menudo descoordinadas, Bagration se ejecutó con una precisión táctica notable. Las fuerzas soviéticas avanzaron en formaciones compactas y bien organizadas, apoyadas por fuego de artillería continuo y unidades blindadas listas para explotar cualquier brecha en las líneas enemigas. La ofensiva se centró en varios sectores estratégicos, incluyendo Vitebsk, Orsa, Mohilev y Bobruisk, con el objetivo de rodear y destruir al grupo de ejército centro. En el saliente de Vitebsk, el tercer ejército panzer alemán, comandado por el general Georg Hans Reinhardt, enfrentó un ataque abrumador del tercer frente bielorruso y el primer frente báltico. Las defensas alemanas, compuestas principalmente por infantería y una sola división blindada, colapsaron rápidamente ante la superioridad numérica y la coordinación soviética. A pesar de las advertencias de Reinhardt sobre la imposibilidad de sostener la posición, Adolf Hitler, cuya obsesión por mantener posiciones a toda costa se reflejaba en su Directiva Operativa número 127 de abril de 1944, prohibió cualquier retirada, ordenando a las tropas resistir hasta el último hombre. Para el 27 de junio, Vitebsk fue rodeada, y unas 20.000 tropas alemanas murieron, mientras que otras 10.000 fueron capturadas, abriendo una brecha crítica en las líneas alemanas. En el sector de Orsa, el primer frente bielorruso de Rokossovski capturó la carretera Moscú-Minsk, un eje vital para el suministro alemán que había sido escenario de intensos combates en 1941. Las fuerzas soviéticas, apoyadas por unidades mecanizadas, rompieron las defensas alemanas tras enfrentamientos feroces, avanzando rápidamente hacia Minsk. En el sur, en Bobruisk, el primer frente bielorruso logró un avance decisivo contra la 9ª División de Infantería Alemana, comandada por el general Friedrich Jordan. A pesar de los intentos desesperados por establecer una segunda línea defensiva en el río Dnieper, la falta de reservas y la prohibición de Hitler de replegarse resultaron en la caída de Bobruisk el 29 de junio. Este colapso permitió a los soviéticos avanzar hacia Minsk desde el sur, consolidando el cerco sobre la capital bielorrusa. En Mohilev, las defensas alemanas también cedieron bajo la presión del segundo frente bielorruso, completando la destrucción de las posiciones fortificadas alemanas en la región. El cerco de Minsk, completado el 3 de julio de 1944, fue uno de los mayores logros de la Operación Bagration. Las fuerzas soviéticas, combinando los esfuerzos de los primeros, segundos y terceros frentes bielorrusos, rodearon a un gran número de tropas alemanas, atrapando a varias divisiones en la ciudad y sus alrededores. La resistencia alemana, debilitada por la falta de refuerzos y una cobertura aérea mínima, colapsó bajo el peso de los ataques soviéticos. Según estimaciones, unas 50.000 tropas alemanas fueron capturadas y decenas de miles más murieron en los combates, dejando al grupo de ejército centro prácticamente aniquilado. Tras la caída de Minsk, las fuerzas soviéticas continuaron su avance con una velocidad impresionante, liberando gran parte de Bielorrusia y avanzando hacia el este de Polonia, el sur de Letonia y la mitad de Lituania. El primer frente báltico capturó Daugavpils, mientras que el segundo frente báltico superó las defensas de la línea Panzer, aislando al grupo de ejércitos norte alemán de sus líneas de suministro en el Báltico. En el sur, el primer frente ucraniano de Konev liberó Lvov-Przemysl, consolidando el control soviético sobre Galicia y avanzando hacia territorio polaco. La operación Bagration, oficialmente concluida el 19 de agosto de 1944, tuvo un costo humano y material elevado para ambos bandos. Las fuerzas soviéticas sufrieron aproximadamente 765.000 bajas, incluyendo 180.000 muertos y 585.000 heridos, además de la pérdida de miles de tanques y vehículos.
Sin embargo, las pérdidas alemanas fueron aún más devastadoras. El grupo de ejército centro perdió alrededor de 400.000 hombres, entre muertos, heridos y capturados, junto con más de 2.000 tanques y vehículos blindados destruidos. La operación destruyó 28 de las 34 divisiones del grupo de ejército centro, dejando a la Wehrmacht incapaz de mantener una defensa efectiva en el frente oriental. La obstinada negativa de Hitler a permitir retiradas estratégicas, combinada con su insistencia en defender posiciones fortificadas hasta el final, agravó las pérdidas alemanas. Los frecuentes cambios en el alto mando, como la destitución de Ernst Busch y el reemplazo del mariscal Erich von Manstein por comandantes más obedientes como Walter Model y Ferdinand Schörner, reflejaban la desconfianza de Hitler hacia tácticas flexibles, como la defensa elástica propuesta por Manstein, que podría haber mitigado el avance soviético. El impacto de la Operación Bagration fue profundo y multifacético. Estratégicamente, marcó el colapso del frente oriental alemán, debilitando irreversiblemente a la Wehrmacht y allanando el camino para los avances soviéticos hacia Polonia, Prusia Oriental y, finalmente, Berlín en 1945. La liberación de Bielorrusia, el este de Polonia, el sur de Letonia y la mitad de Lituania permitió al Ejército Rojo establecer cabezas de puente cruciales para futuras ofensivas. Además, la operación tuvo un impacto psicológico significativo, demostrando la capacidad del Ejército Rojo para llevar a cabo operaciones a gran escala con una coordinación y efectividad sin precedentes. La superioridad aérea soviética, combinada con la precisión de sus tácticas terrestres, marcó un cambio definitivo en el equilibrio de poder en el frente oriental. A nivel político, la Operación Bagration fortaleció la posición de la Unión Soviética en las negociaciones con los aliados, consolidando su influencia en Europa del Este y sentando las bases para la configuración geopolítica de la posguerra. Sin embargo, el costo humano de la operación fue un recordatorio de los sacrificios requeridos para derrotar a la Alemania nazi. La combinación de pérdidas masivas, tanto humanas como materiales, y el agotamiento de las fuerzas soviéticas obligó a una pausa temporal en las ofensivas a gran escala hasta principios de 1945, cuando el Ejército Rojo, tras reponer sus recursos, lanzó las operaciones que culminarían en la captura de Berlín. En conclusión, la Operación Bagration no solo fue una demostración del poder militar soviético, sino también un hito estratégico que aceleró la derrota del Tercer Reich. Su planificación meticulosa, ejecución precisa y resultados devastadores para las fuerzas alemanas la consolidaron como una de las operaciones militares más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. Al destruir al grupo de ejército centro y liberar vastos territorios, Bagration allanó el camino para la liberación de Europa del Este y marcó el comienzo del fin de la dominación nazi en el continente. Este relato, al detallar los eventos con precisión y profundidad, busca rendir homenaje a la magnitud de esta operación y su impacto duradero en la historia mundial.